Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar realizando análisis, en este caso de el sector de e-commerce, y vamos a empezar con la acción de Alibaba. Como podemos observar, tenemos a Alibaba que ha cerrado su sesión en 86,74 dólares, 1,20 dólares por encima de su anterior sesión, entre un porcentaje 1,40%. Bien, ¿qué está sucediendo con la acción de Alibaba? Primero principal, vamos a ver que Alibaba está en un proceso bajista. Acá lo podemos observar, proceso bajista de corto plazo. Ahí lo podemos observar, tenemos un canal en el cual a corto plazo está teniendo un proceso bajista. Podemos observar también que tenemos máximos y mínimos descendente. Ahí lo podemos observar, máximos descendente, mínimos descendente, clara tendencia bajista. Bien, eso en principio. Por otro lado, también tenemos que mencionar que tenemos lo que vendría a ser RSI que nos marca venta y un movimiento direccional que básicamente es negativo, movimiento direccional negativo. Es decir, que tenemos por lo menos una, dos, y vamos a sumarle las medias móviles también. Tenemos las tres medias móviles por debajo de las tres medias móviles. Es decir, que actualmente estamos en un proceso bajista bastante importante. Si lo miramos un poco en términos de mediano plazo, podemos observar que en mediano plazo podríamos hablar hasta de una corrección, ¿no? Y acá vamos a mirar un poco lo que vendrá a ser Fibonacci. Acá podemos observar que estamos entre 0,618 y 0,786, que básicamente son zonas de alto riesgo. Esta zona sería de alto, vamos a poner acá, alto riesgo, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero principal de que lo que vendrá a ser la variación del precio, o en este caso el movimiento de precio, podría continuar hacia la baja, ¿no? Eso sería como alto riesgo, ¿no? Básicamente porque no te acompañan los indicadores. Acá vemos que ninguno te acompaña, ni las medias móviles, ni el movimiento direccional, ni el RSI. Si vamos al Concord también, si lo queremos sumar como indicador, ahí lo tenemos. El Concord tampoco estaría tan de nuestro lado. Fíjense que tenemos grandes inversores vendiendo. Tenemos los pequeños inversores que están todavía, digamos, comprando, pero que actualmente no están moviendo el precio, ¿no? Porque no hay una gran cantidad para hacerlo. Fíjense que si nos vamos al volumen, tenemos un volumen de aproximadamente 9.655 millones, ¿no? Aproximadamente. Vamos a poner el volumen medio también. Acá también tenemos que tener en cuenta de que si bien lo que vendrá a ser el nivel de volumen es bajo, no alcanza tampoco a mover mucho lo que vendrá a ser el movimiento de precio, ¿no? Vamos a mirar algunas resistencias, como por ejemplo el de 86,87 que tenemos acá, que en un momento lo quiso romper y volvió de nuevo hacia la baja, ¿no? Actualmente lo que vendrá a ser el objetivo para Alibaba es poder superar la resistencia de 86,87 y 89,55, ¿no? Serían las primeras dos resistencias para mostrar algún signo de posible punto de pivote. Actualmente nos encontramos en una zona bajista, en una corrección en mediano plazo, en una tendencia bajista de corto plazo, y actualmente los indicadores todavía no nos dan esa opción de compra. Si vamos a semana, podemos observar que en semana, ahí lo podemos observar, que en semana tenemos todavía movimiento direccional positivo, y tenemos un Concord un poco bajo, en este caso los pequeños inversores solamente comprando, y los grandes inversores se mantienen todavía con una posición de venta bastante importante, ¿no? Si lo miramos con otro indicador, acá lo podemos observar, vamos con otro indicador, en este caso índice de fuerza relativa, podemos observar que el índice de fuerza relativa nos está dando venta, y que actualmente podríamos decir que en esta zona tenemos una corrección, ¿no? Tenemos un proceso de corrección, ¿no? Y lo tenemos, ¿no? Pero este proceso de corrección, ahí tenemos un soporte que vendrá a ser el de que mencionamos anteriormente. Ahí lo tenemos en la zona de 86,67 que fue roto, ¿no? Fue roto. Y actualmente, como dijimos en lo que vendrá a ser retroceso de Fibonacci, nos encontramos en zonas críticas, en zonas bastante de riesgo, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos tendencia bajista en corto plazo y tenemos proceso de corrección en lo que vendrá a ser mediano plazo. Igual el mediano plazo lo podemos ver de este lado. Fíjense que tratemos de focalizar que el mediano plazo está acá, en esta zona, y la corrección está acá. Ahí lo vamos a explicar mejor. Acá tenemos el mediano plazo y acá tenemos la corrección del mediano plazo. Y fíjense este movimiento que está teniendo actualmente el proceso, ¿no? El movimiento. Actualmente tenemos movimiento direccional positivo. Ahí lo tenemos, y todavía no hay una definición de compra por parte del RSI. Entonces el enfoque del análisis no está tanto de este lado, es decir, no está tanto del lado de ahí lo tenemos, vamos a visualizarlo mejor. Vamos a sacar un poco esto para que entendamos
a dónde quiero ir, ¿no? El enfoque del movimiento de precio, fíjense que acá lo tenemos. Acá tenemos el movimiento y acá tenemos lo que vendría a ser este movimiento que tenemos acá y este movimiento que tenemos acá y este movimiento que tenemos acá. Actualmente el proceso de mediano plazo es de corrección. Hasta el momento vamos a señalar que todo esto es una corrección de este movimiento. ¿Por qué digo esto, no? Y acá me remito un poco a esta ruptura. Nosotros veníamos de un movimiento a la baja, bastante extendido y que fue roto en esta zona. Y fíjense que luego de que rompió, retrocedió y en este caso se mantiene todavía en una zona, podríamos decir, un poco más lateral, ¿no? Hasta podríamos decir que es un proceso más lateral, en el que no hay una definición propia del movimiento en lo que respecta a mediano plazo y que actualmente estamos enfrente de una lateralización y en este caso con un movimiento de retroceso, ¿no? Es decir, estamos en un retroceso y en un proceso de lateralización que necesita definir hacia dónde tiene que ir. Eso es una mirada un poco de mediano plazo, ¿no? Y eso es lo que quería dejar en claro. Que en corto plazo estamos en un proceso bajista y que en mediano plazo estamos en un proceso de corrección, ¿no? Básicamente eso es lo que se ve a través de los gráficos, ¿no? Y por otro lado también tenemos que ver que actualmente perdimos media móvil de 21 y media móvil de 60 en mediano plazo, porque esta es la visión un poco en mediano plazo, y que actualmente estamos esperando que resuelva esta zona lateral. Bien, ¿cómo se vería la zona lateral y cómo la interpretamos nosotros, no? Ahí lo vamos a borrar un poquito, algunas resistencias, algunos soportes para mencionar el rango, ¿no? Eso también hay que importante, cuáles son los parámetros. Y acá tenemos dos parámetros. Vamos un poquito para atrás. Acá tenemos los dos parámetros. Tenemos la zona de 104,15 y 79,95. Fíjense que entre esta zona y esta zona tenemos el proceso lateral de este movimiento y de esta corrección. Fíjense que acá está la lateralización y hay que ver si resuelve hacia arriba o hacia abajo. Bien, eso es el enfoque principal que quiero mostrarle y quiero que ustedes tengan en cuenta a la hora de analizar Alibaba, ¿no? Ya rompimos un proceso de mediano plazo a la baja, lo rompimos, creamos otro movimiento de impulso y actualmente estamos en ese movimiento de impulso, en un movimiento de retroceso dentro de una zona lateral que necesita definir y los parámetros los tenemos acá y acá. Entonces, si rompe por debajo de los 79,95, lo más probable es que venga a buscar los 59,31 y veremos qué pasaría en esa zona, ¿no? En caso que rompa los 104,15 ya iría con una mejor proyección de ir a romper los 123 y ya cambiaría el enfoque y ya estaríamos, digamos, variando un nuevo movimiento al alza y también estaríamos viendo que una buena proyección para lo que vendría a ser Alibaba. Así que bueno, lo dejamos en esa zona hasta el momento, como dijimos, proceso de corrección en mediano plazo y en este caso proceso bajista en corto plazo. Y si vamos un poco a lo que vendrá a ser corto plazo, podemos observar que en corto plazo tenemos pérdida media móvil de 21, de 60, tenemos de MI negativo y en este caso RSI, en este caso venta. Así que bueno, más que nada para que lo tengamos presente. Ahora vamos a pasar con otra acción, que en este caso del sector e-commerce, que es la acción de Amazon. Acá podemos ver que Amazon actualmente está cotizando en 127,12 dólares, es decir, 1,14 dólares por encima de de sesiones, tiene un porcentaje de 0,90% y actualmente está en un proceso bajista. Acá lo podemos observar, proceso a la baja en Amazon, principalmente porque perdió dos de sus medias móviles, tiene movimiento direccional negativo y tiene condición de venta, ¿no? Eso en corto plazo observamos un movimiento a la baja, ¿no? Eso es lo que nos queda en primera instancia en lo que respecta a Amazon. Fíjense que acá hay una particularidad que se está viendo en casi todas las acciones, que en este caso sería el rompimiento de zonas de básicamente de soporte stop loss. En el caso de Amazon, el soporte stop loss de 126,53. Fíjense que cayó por debajo de este soporte y después volvió a subir. Es decir que en este caso el proceso, por lo general en septiembre hay procesos bajistas, pero estos procesos bajistas, que por lo general en la ocasión las opciones put, hicieron que básicamente rompieran también las zonas de stop loss. Han saltado muchos, esto es muy interesante, han saltado muchos stop loss en esta zona. Fíjense que rompió y después volvió a subir. Se han roto bastante stop loss, lo vuelvo a repetir. Y en este caso volvió a recuperar el soporte de 126,53 que había perdido. Fíjense que si nosotros vamos a otra acción, lo más cercana que podemos llegar a tener sería Apple, por ejemplo. Fíjense, Apple pasó algo muy parecido que le había mencionado, también está en el video de Apple. Y es que rompió un soporte stop loss para en este caso hacer saltar esos stop loss. Básicamente sucede lo mismo con
Amazon, o digamos sucedió lo mismo con Amazon, de romper los soportes. Ahí vemos que las opciones put han llegado básicamente más abajo, y en este caso la salida se ha marcado básicamente muchos stop loss. Eso por un lado. Actualmente, como dijimos, condición a la baja, movimiento direccional negativo, pérdida de medias móviles. Conclusión: en corto plazo estamos en un proceso bajista en Amazon. Ahora, si nos vamos a un proceso más mediano plazista, podemos observar que en proceso mediano plazista ha perdido mucho impulso alcista, obviamente, eso sí se ve. Todavía tenemos el movimiento direccional positivo, es decir que eso está bastante bien. Ha perdido solamente una media móvil, la de 21, no la de 60, que la tenemos acá abajo hasta el momento. Y todavía se mantiene en un canal alcista de mediano plazo, ¿no? Así que en síntesis nos mantenemos todavía con un perfil alcista y una condición de compra en mediano plazo de Amazon. Más que nada de compra, nos mantenemos con un mediano plazo alcista, ¿no? Nos quedamos con esa frase importante, ¿no? Así que bueno, y proceso de corrección en lo que respecta, ¿no? Y también tenemos que mencionar un poco, vamos a indagar un poco en el Concord, ¿no? Vamos a un Concord. El Concord me está mostrando que los grandes inversores están vendiendo. Acá podemos observar que en semana y en mediano plazo podemos observar una caída de las compras de pequeños inversores y mucha venta de grandes inversores. Esto produjo básicamente esta zona de caída que vemos acá y que perfila en corto plazo una situación bajista, ¿no? Por ahí tenemos que tener en cuenta, ahí lo vamos a ver, que tocó el soporte de 126,53 y lo respetó hasta el momento. Es decir, que si llega a perder los 126,53, ahí tendremos que ir a ver otro soporte más, y el movimiento de precio ya rompiendo por debajo de los 126,53 podría entablar un movimiento de corrección más amplio en Amazon. Fíjense, acá lo tenemos. Podría empezar un proceso, más que nada comenzar un proceso de corrección, que sería básicamente llegar hasta 0,5 y 0,6 de Fibonacci, donde en esta zona, vamos a mostrar un poquito, en esta zona podríamos tener ya algún movimiento bastante interesante, que sería el soporte de los 105,17. Y ustedes se preguntarán, bueno, está bien, este es el soporte, ¿de dónde tiene testeo? Bien, acá podemos ver un testeo. Ahí podemos ver un testeo. Acá podemos ver varios testeos. Es decir, que esta zona de 105,17, en caso de que pierda los 126, daría inicio a un proceso de corrección hasta la zona de 105,17 en principio, si es que se llega a perder ese soporte en la acción de Amazon. Tenemos que tener en cuenta que si supera los 135,53 o los 145,12, bueno, ya el movimiento sería de una validación alcista y ya, bueno, entraríamos en otro proceso y una continuidad del proceso alcista, ¿no? Así que bueno, hay que tener mucho cuidado. En este caso, mientras tanto no supere los 135,73 y 145,15, tenemos una percepción de un movimiento a la baja en Amazon en corto plazo. Y también, si pierde los 126,53, podríamos empezar un proceso de corrección en mediano plazo, que hasta el momento lo único que tenemos es movimiento al alza en mediano plazo, pero podríamos entrar en ese proceso de corrección. Así que bueno, estén muy atentos. Fíjense, como dije anteriormente, actualmente en el corto plazo bajista, porque perdió ambas medias móviles. Tenemos movimiento direccional negativo y tenemos un Concord con venta de, en este caso, fíjense que el Concord nos marca venta de pequeños inversores y un poco de grandes inversores que venían vendiendo. Y en este caso, en mediano plazo, venimos con un proceso más de, digamos que todavía nos mantenemos con posiciones alcistas, pero que en caso de perder los 126,53 podríamos empezar un proceso de corrección. Ahora nos vamos a otra acción, en este caso otra acción e-commerce que me interesa, es la acción de Shopify. Bien, Shopify está cotizando actualmente en 54,57 dólares, es decir, 1,37 dólares por encima de su entre sesiones, tiene un porcentaje 2,58%. Bien, la situación actual de Shopify, que me llama la atención, es esta zona de acá. Fíjense que acá también hizo lo mismo, comento lo mismo, saltaron los stop loss en este caso y volvió a recuperar. Fíjense que es muy parecido a lo que pasó con Amazon. Rompió el stop loss de 52, en este caso el soporte stop loss de 52,90 y volvió a rebotar. Eso lo dejo ahí para que ustedes vean cómo es el, digamos, el supuesto donde los movimientos de opciones put hacen básicamente comerse un stop loss. Y si por ejemplo ustedes hubieran puesto un stop loss en 52,90, le sacaba de la posición y fíjense que después volvió a recuperarla. Esto tiene mucho que ver con esas situaciones, ¿no? Que es todo septiembre siempre es bajista, pero que en este caso se ha pasado un poco más de lo habitual. Actualmente en lo que sería corto plazo tenemos condición bajista, movimiento direccional negativo, pérdida de medias móviles,
no puede recuperar los 60,52. Entonces, hasta que no recupere los 60,52, nos mantenemos bajista en la zona de Shopify, pero que me gusta mucho esta acción y que particularmente yo la estoy esperando un poco más abajo, que sería en la zona del soporte de 44.04. Ustedes se preguntarán por qué lo espero ahí. Bueno, acá nos pasamos un poco a semana y acá se ve mucho mejor en semana, que en semana estamos en un proceso de posible corrección, ¿no? En caso de perder los 52,90 o 49.26, ya vendríamos una corrección más ampliada hasta la zona de 44,04. Fíjense que en esta zona tenemos retroceso de Fibonacci de aproximadamente 0,5 y 0,618 Fibonacci, así que esto se considera en principio como una zona dorada, ¿no? Zona dorada, bien, zona dorada, me salió una chiquitita la Z, pero bueno, sería zona dorada, y que por lo general ahí en esa zona estamos esperando, o podríamos esperar algún pivot bastante interesante para una continuidad de movimiento alcista en Shopify, una acción de Shopify que viene bastante bien en lo que va del año. Fíjense que el rendimiento de lo que va del año es de 52,90%, bastante bien, así que una corrección en esta zona para luego continuar no sería nada raro y sería bastante interesante verla en 44,04. Particularmente a mí me gusta mucho verla en esa zona, ¿no? Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que en tanto no pierda los 52,90, el proceso de corrección no se ampliaría más. Entonces, bueno, hay que estar muy atento. Y en caso de superar los 60.92, ya podríamos ver y perfilar que el movimiento de Shopify podría tener una continuidad alcista, ¿no? Por lo menos, y aperturas de corto plazo, que hasta el momento no la tenemos. Así que bueno, hay que estar muy atento. Tenemos en este caso un movimiento direccional negativo y esto podría llevar, y pérdida media móvil de 21 en semana podría llevar a que la acción venga, como dijimos, hasta los 44.04. Pero bueno, de a soporte a soporte. Tenemos acá, como dijimos, un soporte en 52,90, el siguiente en 49,26 y el que más me gusta, que particularmente lo digo, en 44.04. Luego tenemos resistencia en 60,92, 56,11 y 66,95 y otra en 71.21, ¿no? Así que bueno, actualmente, como dijimos, actualmente nos mantenemos, vamos a mirar un poco el RSI en lo que respecta a mediano plazo, ahí tenemos más información. En RSI tenemos condición de venta, así que hay muchas probabilidades de que esto se extienda más y que esto sea un proceso de corrección hasta 44.04. Así que en tanto, en este caso podríamos estar enfrente de un proceso de retroceso, ¿no? Hasta el momento. Veremos si es o no es así, ¿no? Hasta el momento tenemos que ver si esta zona de acá se mantiene, ¿no? Así que bueno, también podemos interpretar de que en esta zona es una zona lateral, ¿no? Podríamos interpretar que esto es una zona lateral y en caso de que pierda los 52,90 y 49,26 se extendería a lo que vendría a ser la zona de soporte, ¿no? Y si supera los 66,95, bueno, ya continuaremos con un proceso alcista. Así que bueno, en corto plazo, como dijimos, perfilamos corto plazo. Nos mantenemos con un perfil bajista siempre y cuando no supere los 60,92. Y en mediano plazo podemos observar que estamos en un proceso de corrección, ¿no? De posible corrección en esta zona y con un proceso lateral de por medio. Como dijimos, actualmente perdió solamente una media móvil de 21 y no la de 60. Y en corto plazo, fíjense que sí perdió la de 60 y la de 21. Así que bueno, veremos cómo se prepara Shopify para las próximas sesiones. Pero actualmente está teniendo un nivel de compra bastante interesante de 13.705 millones con una media de 9. Así que bueno, me gustaría mucho que en caso de superar los 60,92, ahí podríamos llegar a tener un movimiento bastante interesante y se podría volver a perfilar. Pero bueno, veremos. Hay muchas probabilidades que, por lo que estoy mirando, de que podría ampliar un poquito más ese proceso de caída. Todo va a depender también de algunos datos macro, va a depender mucho de datos económicos. Hay mucha percepción, ¿no?, de lo que pueda llegar a pasar en el nivel de consumo. Así que bueno, por el momento nos mantenemos en corrección, en posible corrección en mediano plazo, y en corto plazo nos mantenemos con un perfil más bajista. Así que bueno, eso ha sido todo, gente. Muchas gracias por estar. Les recuerdo que si les gusta este contenido pueden darle me gusta, me ayuda muchísimo para que se invite al canal. También les recuerdo que pueden seguirme en Instagram. Cuanto mayor seamos gente en Instagram, mejor. Me ayuda muchísimo también que se puedan sumar en Instagram por una cuestión de sumar más seguidores, en este caso que me puedan seguir. Y por otro lado también les recuerdo que pueden suscribirse al canal, es gratis. Y en este caso también, si quieren ser miembro de la página de Patreon, tenemos digamos un curso de análisis técnico para el nivel 2 de Patreon.
Acá vamos a ver un poquito lo que vendría a ser la suscripción. Tenemos suscripción base de $3 en este caso, donde también tiene acceso exclusivo al chat directo conmigo a través de Discord. Y también tienen disponible blog, actualidades y noticias que subo, contenido exclusivo que no subo al canal, pero sí subo a la página de Patreon. Y también tengo el nivel 2, que sería el de $5, donde también tienen acceso exclusivo al chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidad y noticias del mercado. Y también tiene disponible, como dije anteriormente, el curso de análisis técnico, que consta de 9 capítulos. Acá lo tenemos, consta de 9 capítulos hasta el momento. Curso de análisis técnico, 9 capítulos, consta lo que vendrá a ser el curso, ¿no? Que está en el nivel 2 de Patreon, que sería el nivel de $5. Así que el que está interesado y el que tenga alguna duda me puede consultar por Instagram cualquier cosita sobre este curso. Lo tenemos, curso de análisis técnico, y también sobre la página de Patreon. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado y que tengan buena semana y buena sesión. Nos estamos viendo todos. Un abrazo, saludos.